Sí, doctor. Vale, pues bueno, buenos días, doctor, doctora y compañeros. El día de hoy, pues la clase está a cargo del equipo número 10, que está conformado por mi compañero Víctor Manuel Pérez Albarrás y su servidora Hernández Martínez María Fernanda. Y el tema de hoy, pues es anemia megaloblástica. La que sigue, por favor. Los objetivos de esta clase son conocer la definición de anemia megaloblástica, así como su etiología y los mecanismos por el cual se desarrolla. También entender el mecanismo de la anemia por déficit de vitamina B12 y déficit de vitamina B9. Saber identificar la etiopatogenia para así comprender las manifestaciones clínicas y conocer los diversos métodos diagnósticos, el manejo terapéutico y forma de prevención para una atención médica de calidad. La que sigue. Bien, el contenido que vamos a abordar es primero la definición y la clasificación morfológica general de anemias. También ya como tal anemia megaloblástica, sus características generales. Después pasaríamos a anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y ahí tenemos un apartado en el que hablaremos de anemia perniciosa. Después pasaríamos a anemia por deficiencia de vitamina B9 y por último un caso clínico. La que sigue, por favor. Bien, para comenzar, pues vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase pasada, que es la definición de anemia. Como bien sabemos, pues las anemias son la patología más frecuente de la serie roja y se van a caracterizar por una disminución de la hemoglobina y también del hematocrito por debajo de los valores considerados como normales, tanto para la edad como para el género, lo que pues va a resultar en una insuficiencia para liberar la cantidad de oxígeno necesario en los tejidos periféricos. Y de acuerdo a la OMS, pues se va a entender que una persona presenta anemia cuando la concentración de la hemoglobina pues está por debajo de los valores normales. Recordemos que en niños de 6 meses a 6 años, esto ocurre cuando tienen una hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitro. En niños de 6 a 12, hemoglobina inferior a 12 gramos sobre decilitro. Y para los adultos, pues este criterio va a ser un poquito diferente porque se va a basar sobre todo en el sexo. En los hombres, pues el criterio de referencia nos menciona que es de 13 a 18 gramos sobre decilitro, por lo tanto, con una hemoglobina inferior a 13, pues podríamos cumplir con esta definición de anemia. Y en mujeres, pues la hemoglobina debe ser inferior a 12. La que sigue, por favor. Bien, por parte de la clasificación por criterio morfológico, esto igual lo mencionaron en la clase pasada y solamente vamos a retomar los puntos importantes para la anemia megaloblástica. Hay que recordar que el volumen corpuscular medio, su valor normal va de 80 a 100 femtolitros o micras cúbicas y dependiendo de esto es cómo se va a clasificar. Entonces tenemos anemias macrocíticas cuando el volumen corpuscular medio sea de más de 100 femtolitros, normocíticas cuando esté entre 80 a 100 femtolitros y microcíticas cuando esté a menos de 80 femtolitros. Aquí todas las anemias megaloblásticas van a ser macrocíticas, es decir, tienen más de 100 centilitros de volumen corpuscular medio, pero es importante recalcar que no todas las anemias macrocíticas que podamos encontrar en los pacientes quiere decir o nos hablaría de una anemia megaloblástica. Hay diversas entidades clínicas que también pueden ocasionar anemias macrocíticas, de las cuales cuando hablemos de las generalidades de diagnóstico las vamos a mencionar un poco. La que sigue, por favor. Bien, ahora entonces vamos a pasar a definir como tal anemia megaloblástica. Esta anemia pues se va a definir como una anemia o pancitopenia que va a ser derivada de un error en la síntesis de DNA y un desequilibrio en la maduración entre el núcleo y el citoplasma celular, que pues va a determinar la presencia de células grandes y que sufren pues una parada en la maduración y también destrucción precoz. Las anemias megaloblásticas pues se van a producir, como ya les mencionaba, por consecuencia de esta síntesis defectuosa del DNA de los eritroblastos, ya sea tanto por déficit de vitamina B12 o por déficit de folatos, que son las dos causas principales. Estas son pues dos vitaminas que tienen papeles interrelacionados en la síntesis de timidina y purinas para la síntesis de DNA. ¿Le puedes dar una, por favor? Bien, pues estos déficits van a producir un enlentecimiento en la división celular de los precursores hematopoyéticos. Esto pues sin alterar el desarrollo citoplasmático, por lo que las células se van a ver agrandadas, o sea, van a tener megaloblastosis. Y pues tanto la deficiencia de folato como la de cobalamina pues van a ocasionar un aumento en la homocisteína. Y por parte de la cobalamina o vitamina B12,
pues esta va a ser coenzima también de la metilmanolil-CoA, que pues va a estar implicada en oxidación mitocondrial de ácidos grasos, por lo que su carencia también pues va a incrementar el metilmalónico, que pues va a ser sustrato de esta reacción. La que sigue, por favor. Por parte de la epidemiología, pues aquí nos menciona que las anemias macrocíticas son las menos frecuentes de los tres grupos y la prevalencia va a aumentar conforme a la edad. Más o menos en personas mayores a partir de los 65 años aumenta un 6% en varones y 8% en mujeres. La prevalencia mundial oscila entre los 2 al 5% del total de las anemias y vienen detrás de la anemia ferropénica, así como de los trastornos crónicos. Y se menciona que su incidencia ha aumentado en los últimos años debido al incremento de las patologías gastrointestinales, que son una de las etiologías de los déficits, principalmente por una alteración en la absorción, que ya veremos más adelante. El que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de las características generales de lo que pasa en la fisiopatología de las anemias megaloblásticas. No nos vamos a centrar ahorita en el momento de quién es el déficit, sino lo que va a pasar. Entonces, como tal, y como ya mencionó mi compañera Fer, va a haber una disminución en la velocidad de la síntesis del DNA. Va a haber una también multiplicación celular lenta, justamente por lo que ya mencionamos, y lo que va a causar es que se persista un desarrollo citoplasmático normal, es decir, la célula o el citoplasma va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero la maduración va a ser lenta. Por eso es que vemos células muy grandes o estos cambios morfológicos característicos que son estas células aumentadas tanto en médula ósea como en sangre periférica. También se menciona que los progenitores eritroides megaloblásticos tienden a la destrucción a nivel de la médula ósea. También va a haber una celularidad medular aumentada, que es frecuente y por eso se ve pancitopenia en estos pacientes. Y la celularidad medular aumentada, a pesar de que las otras líneas van a estar en aumento, va a haber una producción de eritrocitos disminuida, justamente a lo que le vamos a denominar eritropoyesis ineficaz. Entonces, en otras palabras, la eritropoyesis ineficaz obedece a un aborto intramedular, es decir, a una destrucción de los precursores eritroides que están alterados y que van a ser destruidos antes de que maduren. También vamos a tener la presencia de hemólisis periférica, que principalmente se produce por la destrucción de estos eritrocitos que ya consiguieron salir hacia la sangre periférica, pero que aún presentan alteraciones tanto morfológicas como metabólicas que limitan su viabilidad y por ende tienen que ser destruidos. A su vez, como lo mencioné en un inicio, hay que tener en cuenta que hay otras entidades clínicas que nos pueden provocar macrocitosis, como son un síndrome de mielodisplasia, la aplasia, hipotiroidismo, etcétera. Entonces, si le puedes dar una más, por favor. Bien, la CTO nos menciona o nos pone este esquema o diagrama con los puntos generales y más importantes de cómo nos podemos ir orientando hacia un diagnóstico en específico. No quiere decir que sea lo único para confirmar o descartar los otros diagnósticos, pero es más o menos una guía. Y nos menciona que la anemia macrocítica, es decir, vamos a ver un paciente con un volumen corpuscular medio de más de 100 fentolitros. Aquí podemos hacer dos cosas. Un frotis de sangre periférica en la que si tenemos rasgos displásicos, pudiese ser o pudiese tener nuestro paciente mielodisplasia, obviamente acompañado con la clínica. Pero en cambio, si tenemos en el frotis de sangre periférica una hipersegmentación de neutrófilos de más de 5 segmentos, es una de las características de una posible anemia megaloblástica. Del otro lado, tenemos a la vitamina también, al conteo de vitamina tanto B12 como del ácido fólico y también de los metabolitos, que ya mencionó mi compañera Fernanda, que es la homocisteína y el ácido metilmalónico. Aquí también importan mucho las hormonas tiroideas y menciona que si un paciente tiene aumento de TSH, disminución de T3 y de T4, pues posiblemente este origen de macrocitosis sea por un hipotiroidismo primario. Sin embargo, si estas están normales y a su vez hay una disminución de vitamina B12 o de ácido fólico, pues probablemente sea una anemia megaloblástica por el déficit de estas vitaminas. O también por el test de metabolitos, que son justamente los que mencioné hace un momento. Si estos están alterados, pues igual nos podría indicar o orientar hacia una anemia megaloblástica. La que sigue, por favor. Bien, y como ya lo mencionaba mi compañero, vamos a tener distintas características, tanto en sangre periférica como en la médula ósea. Comenzando con la sangre periférica, pues vamos a encontrar una macrocitosis ovalada, es decir, vamos a encontrar un aumento de este volumen corpuscular medio
y en algunas ocasiones la hemoglobina corpuscular media también puede verse elevada o en algunas otras puede estar de forma normal. También vamos a encontrar neutrófilos hipersegmentados y los reticulocitos van a estar normales al inicio del tratamiento y conforme este puede ir avanzando, pues la cuenta puede verse elevada. Los eritrocitos pues van a ser más grandes de lo normal en todos sus estadios de desarrollo y también se puede encontrar asincronía entre la maduración del núcleo y el citoplasma. Podemos encontrar también aumento de la bilirrubina directa, la lactato deshidrogenasa, y esto va a ser debido justo a la eritropoyesis ineficaz que nos mencionaba mi compañero Víctor, debido pues a la destrucción de estas células hematopoyéticas en la médula ósea. Y podemos encontrar pancitopenia, esto por trastorno de los precursores de otras líneas celulares. Y bueno, ¿le puedes dar una, por favor? En cuanto a la médula ósea, esta se va a encontrar hipercelular con aumento de la serie eritroide y mieloide por el retardo de la división celular. Y también vamos a encontrar depósitos de hierro aumentados por la eritropoyesis ineficaz. La que sigue, por favor. Bien, ahora por parte de las generalidades del diagnóstico de esta anemia megaloblástica, lo primero que se menciona es investigar si de verdad hay una posible anemia megaloblástica, es decir, las características que ya mencionó Fer, pancitopenia, macrocitosis oval, hiperbilirrubinemia indirecta y aumento de la LDH. Una vez que se hace esto, si le puedes dar otra, por favor. El segundo paso es determinar si la causa es por deficiencia de B12 o por deficiencia de folatos o B9. Este cuadrito que está a la izquierda es un diagrama que muestra las generalidades y conforme vayamos desglosando cada una de las deficiencias, lo iremos explicando aún más a detalle. Una vez que ya nos centramos y, bueno, pensamos que es deficiencia de B12 o deficiencia de B9, lo que tocaría es ahora buscar el origen del por qué hay esa deficiencia de la vitamina, ya que si no tratamos este origen de esa deficiencia, lo único que vamos a hacer es estar controlando y no como tal curando al paciente. Y estas deficiencias pueden ir desde una alimentación deficiente, principalmente en personas con dietas vegetarianas estrictas, hasta incluso una posible alergia perniciosa, que es de la que vamos a hablar más detalladamente conforme vayamos en la exposición. Entonces, hasta este punto, lo más importante que hay que quedarnos con las generalidades es que va a haber en las anemias megaloblásticas signos de pancitopenia moderada, macrocitosis oval debido al aumento del volumen corpuscular medio, y aunque por lo general se dice que hay esta macrocitosis después de 100 fentolitros, se menciona que en las anemias megaloblásticas van desde los 115 fentolitros hasta incluso los 140. Por parte de la hiperbilirrubinemia indirecta, esta se da debido a la hemólisis periférica que hay, ya que hay esta destrucción de eritrocitos que están no inmaduros, pero que sí tienen defectos en cuanto a sus funciones y por lo tanto son destruidos y se aumenta esta bilirrubina indirecta. Y por parte del aumento de la deshidrogenasa láctica, esta se aumenta ya que la DHL es una enzima que va a estar contenida en la membrana celular de los eritroblastos. Entonces, si hay una destrucción intramedular de los eritroblastos, pues justamente se va a aumentar esta deshidrogenasa láctica a nivel del suero. La que sigue, por favor. Bien, también otra parte importante en cuanto al diagnóstico, pues va a ser el estudio de frotis de sangre periférica y en algunos casos el estudio de la médula ósea. Sin embargo, pues en cuanto al estudio de la médula ósea, aunque puede confirmar el diagnóstico, algunos autores ya no consideran como necesario su estudio para establecer como tal el diagnóstico. Y en este caso, pues esperaríamos encontrar una médula muy hipercelular con displasia y también gigantismo celular marcado, que es la megaloblastosis, en la que pues va a ser notable el predominio de eritroblastos, basófilos y también bandas gigantes. Y en cuanto al frotis de sangre periférica, aquí se van a reconocer la macrocitosis oval y también macropolicitos que van a estar polisegmentados. Es decir, pues van a ser neutrófilos que pueden tener hasta 6 núcleos. Además, también puede haber presencia de leucopenia y trombocitopenia moderada. Y ya en casos más graves se pueden observar punteados basófilos de los eritrocitos y también van a encontrarse algunos residuos nucleares en ellos. Esto va a ser en forma de anillos de Cabot y cuerpos de Howell-Jolly, que son cuerpos de inclusión. Estos cuerpos de Howell-Jolly pues van a corresponder justo a estas inclusiones eritrocitarias que van a estar redondeadas de alrededor de 1 milímetro de diámetro.
y van a corresponder pues a restos del núcleo del eritroblasto, que va a ser degradado por las células del sistema fagocítico mononuclear. Y posteriormente, pues se van a ser liberados a la circulación y se van a adherir a las membranas de los hematíes. Y los cuerpos de Cabot, pues corresponden a microtúbulos que proceden de una mitosis anormal y su hallazgo, pues nos indica justo esta eritropoyesis que ha sido ineficaz. La que sigue, por favor. Bien, una vez ya hablado de las características generales de lo que pasa en una anemia megaloblástica, vamos a iniciar a describir cada uno de los déficits, iniciando por el déficit de vitamina B12, y para entender mejor este déficit y la producción de esta anemia, es necesario que conozcamos el metabolismo de la misma. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a comenzar con él. La vitamina B12, o también conocido como cobalamina, va a pertenecer a un grupo de compuestos que vamos a denominar corrinoides. Los corrinoides están formados por un anillo de corrina y un átomo central de cobalto, y esto, o lo importante es que la cobalamina va a ser ingerida mediante la dieta por alimentos de origen animal, es decir, carne, pescado, huevos, mariscos, y esta va a llegar hacia el estómago y va a ser liberada gracias a la acción de los jugos gástricos. Somos más específicos gracias al ácido clorhídrico y a la pepsina. Una vez libre, se va a unir al factor intrínseco. El factor intrínseco va a ser sintetizado por las células parietales gástricas, y la función de este es que se va a unir a la cobalamina y la va a transportar hacia el ilion terminal. En el ilion terminal hay receptores específicos de este, que son los receptores de cubilina. Una vez que llegan aquí, se va a producir la absorción de la vitamina en presencia tanto de calcio como de un medio de pH alcalino. Y se va a almacenar en el hígado, y las reservas se agotan de entre los 3 a los 6 años si es que se cesa el aporte, debido a que se tiene pues un gran almacenamiento a nivel de hígado de la misma. Se menciona que en sangre el 80% de la vitamina B12 va a estar unida a la transcobalamina de tipo 1. La transcobalamina de tipo 1 es sintetizada por los neutrófilos y principalmente se encarga solamente de fijar la mayor parte de vitamina B12 circulante. Y el 20% va a estar unido a la transcobalamina de tipo 2, que es la que aporta la vitamina a las células. Esta transcobalamina de tipo 2 es sintetizada por células del hígado y de macrófagos, y lo que hace es transportar la mayor parte de la vitamina absorbida de nuevo hacia el hígado y hacia la médula ósea. Las demandas diarias de vitamina B12 son mínimas, tan solo se menciona de 1 a 2 microgramos que se pueden conseguir con facilidad en una dieta omnívora, es decir, que contenga carne, lácteos, huevo, pescado, mariscos, y por eso es que las reservas hepáticas duran varios años, y por eso es que cuando mencionábamos el diagnóstico o las generalidades, decíamos que tanto el valor de vitamina B12 como puede estar disminuido, como puede estar normal, a pesar de que haya presente o se esté presentando un déficit del mismo. Del lado derecho les dejamos un cuadrito con las características generales de la cobalamina, como sus fuentes de obtención, su requerimiento diario, su lugar de absorción, su lugar de depósito, sus formas fisiológicas y su vía de eliminación, para que sea un poco más fácil estudiar cuando les pasemos la presentación. Ahora bien, vamos a pasar a lo bioquímico. La vitamina B12 va a intervenir como un cofactor en diferentes reacciones enzimáticas mediante sus formas metabólicamente activas, que son dos. La primera forma es la metilcobalamina y la segunda la adenosilcobalamina. La metilcobalamina es un cofactor que se ocupa y que es esencial para la síntesis de metionina. Esto se da gracias a la metilación que hay de homocisteína y a la transformación de metil tetrahidratofolato hacia el tetrahidratofolato, que sería, digamos, lo que ocupamos para la síntesis de ADN. Esa sería su función normal. Y por parte de la adenosilcobalamina, esta interviene en una isomerización de la metilmalonil-CoA para poder obtener la succinil-CoA. La succinil-CoA después va a ir o se va a incorporar al ciclo de Krebs en la oxidación de ácidos grasos. Y eso es lo fisiológico. Ahora bien, en caso de que haya deficiencia de cobalamina, principalmente se van a producir tres trastornos básicos. El primero es la disminución de la tetrahidrofolato intracelular. Esto lo que causa es que haya una alteración en la síntesis del DNA y nos cause una megaloblastosis. Y también se le conoce como la trampa del metilo. ¿Por qué? Porque como no hay metilación de homocisteína, porque no hay metilcobalamina, digamos que va a haber una disminución del tetrahidrofolato, y por eso es que en el ciclo celular o en su maduración aumenta el citoplasma, se hace más grande, pero no termina de madurar.
El segundo mecanismo o trastorno básico es la acumulación de la metilmalonil-CoA y de su precursor propionil-CoA. Entonces, aquí lo que va a pasar es que se va a estar eliminando el ácido metilmalónico por la orina, y lo que va a hacer es que se sinteticen otro tipo de ácidos grasos que no son fisiológicos. Y el problema de esto es que se van a acumular o se van a incorporar hacia los lípidos neurales, lo cual va a contribuir a las complicaciones neurológicas. Y se mencionaba como contribuir ya que el principal, o bueno, sí lo mencionan como el principal causante de las complicaciones neurológicas al siguiente trastorno, que es en la metilación de homocisteína a metionina. Lo que nos va a provocar la deficiencia del 5-adenosilmetionina. La 5-adenosilmetionina es un metabolito sumamente responsable para conservar la mielina. Si no hay 5-adenosilmetionina porque no hubo una metilación de homocisteína, lo que va a causar es una desmielinización, y por eso se menciona que es parcialmente responsable en la clínica neurológica. Ahora bien, la deficiencia por vitamina B12 puede provocar también lesiones a nivel de médula espinal, de los nervios periféricos y del cerebro. Y los síntomas más habituales son alteraciones sensitivas en los miembros, la pérdida de memoria, la demencia e incluso también la psicosis. La que sigue, por favor. Una vez explicado esto, podemos pasar a hablar acerca de cuál es la etiología de la posible deficiencia de vitamina B12 que nos origine esta anemia megaloblástica. Y lo vamos a dividir en 4 grupos. El primer grupo nos habla de que hay un déficit alimenticio o una disminución en cuanto a la ingesta, que principalmente se aparece en las dietas veganas estrictas porque no se están ingiriendo estos alimentos de origen animal. El segundo grupo es un aumento en las necesidades, principalmente en embarazo, hipertiroidismo o neoplasias. El tercer grupo, que es el grupo de las etiologías más frecuentes, son alteraciones a nivel de la absorción. Aquí el primero y el más frecuente y principal es el déficit del factor intrínseco, que le vamos a denominar anemia perniciosa, y por eso es que más adelante la vamos a explicar más a fondo. También bueno, como vimos en el metabolismo, en la fisiología normal, se necesita de este factor intrínseco para que pueda llegar a ilion, ser transportada y esta sea absorbida. También el que haya una gastrectomía total o parcial puede afectarnos justamente la absorción, porque recordemos que las células parietales gastrointestinales no secretan este factor intrínseco. Entonces si hay una gastrectomía total, pues no va a haber quien lo secrete. Por parte de la malabsorción intestinal, aquí principalmente es por una resección ileal, ahí estaban nuestros receptores de cubilina, si no están presentes no se puede absorber, también una enfermedad de Crohn y esteatorrea. Y a este punto mencionaban que en los pacientes que toman o ingieren medicamentos para la reducción de peso, como es el Orlistat, pues hay que estar pendientes o preguntar o recordarlo al momento de hacer nuestro interrogatorio, porque lo que nos origina este tipo de medicamentos es que se estén excretando grasas. Y en este caso, pues estas vitaminas son liposolubles, entonces se estaría tirando la cantidad de vitaminas aunque se esté ingiriendo alimentos de origen animal. Por parte, también mencionaban a la enfermedad de Imerslund-Grasbeck, que como tal es un déficit congénito de los receptores ileales para factor intrínseco. Aquí, aunque haya presencia del factor intrínseco, el receptor tiene un problema, no lo está reconociendo o no está funcionando como tal y no puede haber esa absorción. También una infestación por parte de bacterias. Y esta mencionan que principalmente bacterias y parásitos que consuman cobalamina. Va a haber como tal una competencia de entre el organismo junto con estas bacterias y parásitos por ver quién se queda con la cobalamina, y principalmente mencionaban a la infestación por el Diffie-Lobotrium latum, que es un parásito o un céstodo que está como tal presente en el pescado. También los fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones, hay que recordar que, bueno, les mencioné que para que la vitamina B12 fuera liberada a nivel gástrico de los alimentos, se necesitaba tener un medio idóneo que lo ayudaban tanto pepsina como el ácido clorhídrico. Si se están inhibiendo la bomba de protones, pues sin protones no está el ácido, digamos, tan concentrado, no está al nivel que se requiere y puede llegar a afectar a la absorción. También fármacos mencionaban al metotrexato, al trimestoprim y a la insuficiencia pancreática exócrina. ¿Y por qué? Porque en la absorción mencioné que necesitábamos un pH alcalino que favorecía, además del calcio, a su absorción a nivel de hilio, pero si hay una insuficiencia pancreática exócrina, no puede secretar su secreción. Entonces, pues no va a haber bicarbonato que nos ayude a alcalinizar el medio y
pues dañando o no permitiendo que la absorción sea de una manera adecuada. Y el último grupo lo mencionaban como alteración en la utilización. Y decían que principalmente era por la utilización del óxido nitroso en anestesia que inactivaban la vitamina. Sin embargo, no mencionaban más o el por qué lo inactivaba, pero venía por parte de las etiologías. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a pasar entonces al cuadro clínico y pues hay que recordar que en estos pacientes la médula ósea y el sistema nervioso pues van a estar compitiendo por la escasa vitamina B12 que hay, por lo que nos podemos encontrar trastornos neurológicos graves, incluso con anemias leves. En general, pues el paciente se va a quejar esencialmente de debilidad, mareo, cefalea, es decir, pues estos síntomas característicos de un paciente con anemia crónica. Y las manifestaciones también pueden ser hematológicas, epiteliales, digestivas y neurológicas. En cuanto al hematológico, pues vamos a encontrar justo esta anemia con macrocitosis, con un volumen corpuscular medio de más de 100 fentolitros o 110, pancitopenia y pancitopenia. En cuanto a las manifestaciones epiteliales, vamos a encontrar encanecimiento y las digestivas son otras que también son importantes, porque pues va a haber cambios megaloblásticos en las células de las mucosas. Entonces, pues podemos encontrar a los pacientes con glostitis atrófica de Hunter, que pues son esta... Ay, ¿sí me escuchó? Sí, Fer. Ah, ok. Sí, sí te escuchas. Ok, es que creo que se me fue la luz por un segundo, pero ok. Entonces me quedé en la glostitis atrófica de Hunter, que pues es esta inflamación de la mucosa lingual. También va a cursar con depapilación y sensibilidad dolorosa. Estos pacientes también pueden tener diarrea y síndromes de malabsorción. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, pues estas justo van a estar motivadas por la alteración en la mielinización, que pues la vitamina B12, como ya sabemos, participa en la formación de una sustancia que es imprescindible para la formación de la mielina, que es la 5-adenosilmetionina. Y pues estas alteraciones neurológicas más frecuentes son las polineuropatías. La alteración más característica es que haya una degeneración combinada subaguda medular, en donde pues se van a producir alteraciones tanto en los cordones laterales y también posteriores de la médula espinal, que van a estar manifestadas por alteración en la sensibilidad vibratoria y también propioceptiva. Y ya en fases más avanzadas se puede ocasionar incluso demencia. Aquí es importante también tomar en cuenta que en los pacientes con deficiencia de cobalamina y en personas con demencia siempre debemos descartar pues esta parte, ¿no?, de deficiencia por vitamina B12, ya que si son tratadas precozmente, pues se pueden mejorar, al igual que en la demencia provocada por hipotiroidismo. Y también hay que tomar en cuenta que pues todas las manifestaciones en estos casos van a ser reversibles con tratamiento sustitutivo que sea de manera precoz. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a pasar al diagnóstico de este déficit de vitamina B12 que nos provoca a la anemia megaloblástica, y la forma más sencilla sería pensar en determinar como tal la concentración sérica de la vitamina B12. Sin embargo, como ya les mencionamos, no siempre está disminuida justamente por las reservas que hay. Los niveles normales va desde 200 hasta 1200 picogramos por mililitro justamente por esta reserva. Por ello, se pueden utilizar los test de metabolitos. Aquí podemos observar un incremento en la eliminación urinaria del ácido metilmalónico que no se va a objetar o no se va a ver en la deficiencia de folatos. Y también incremento de niveles séricos de homocisteína y del mismo ácido metilmalónico que puede estar presente en ambos. Entonces, en este cuadrito está los rangos normales del ácido metilmalónico, que va de 70 a 270 nanomoles. Los rangos normales de la homocisteína total, que va de 5 a 14 micromoles, y el diagnóstico de qué es lo que nos indicaría tanto su incremento como su disminución. Entonces, el primer punto sería que ambos estuvieran incrementados, tanto el ácido metilmalónico como la homocisteína total, y con esto confirmaríamos el diagnóstico de un déficit de B12, pero también un posible déficit de ácido fólico, ya que ambos lo pueden incrementar. Ahora, si el ácido metilmalónico está normal, no hay problemas en él, y el que está incrementado es la homocisteína, el probable déficit es por ácido fólico o por vitamina B9.
Y cuando ambos están normales, pues se excluye el déficit por ambas vitaminas y se tendrá que buscar en otra causa que nos esté generando como tal la clínica. La que sigue, por favor. Bien, en este algoritmo, que es el mismo que les presentábamos al inicio, aquí vemos, ya pensamos en deficiencia de vitamina B12, incluso ya se hizo el test de metabolitos, pero también lo que mencionan es hacer o realizar un estudio de anticuerpos antifactor intrínseco o anticélula parietal. ¿Esto por qué? Porque la causa más común del déficit de absorción es la anemia perniciosa, entonces, pues si fueran positivos nos estaría hablando de ella. En caso de que no fueran positivos, mencionaban al test de Schilling, que aunque lo ponen como una práctica hematológica en desuso, pues la describían y ahorita se las vamos a explicar. Igual, si esta es positiva, nos hablaría de una anemia perniciosa, y si esta es negativa, pues tendríamos que buscar en otras causas de mala absorción o problemas ileales o de fármacos. La que sigue, por favor. Bien, entonces vamos a explicar un poco del test de Schilling, que como ya mencioné, aunque no se utiliza, lo que se hace aquí es administrar B12 por vía oral y cuantificar cuál es su eliminación urinaria para diagnosticar el déficit. Entonces, si tenemos una eliminación urinaria de B12 de manera normal, quiere decir que el déficit era alimenticio. Pero si la eliminación de B12 es baja, es posible que el déficit sea de absorción. Ahora, si existiese un déficit de absorción o un posible déficit de absorción, también mencionaba que se podía administrar B12 junto con factor intrínseco. Y si una vez administrado estos, la eliminación urinaria se normaliza, pues indicaría como tal anemia perniciosa. Pero si este a su vez sigue bajando, o bueno, más bien no bajando, sigue baja, pues se podrá deber a otras causas que igual tenemos que buscar, como alteraciones ileales, sobrecrecimiento bacteriano o insuficiencia pancreática exócrina. La que sigue, por favor. Bueno, y ese es lo mismo que ya les expliqué, solamente en otro diagrama, pero pues es prácticamente lo mismo. El que sigue. Entonces vamos a pasar al tratamiento ahora sí. Y los principales objetivos de este, pues, van a ser el recuperar el contenido tisular normal de la cobalamina, que pues va de 2 a 5 miligramos en los adultos, y también evitar las recaídas. Por lo tanto, primero se deberá tratar como tal la enfermedad de base. Y también se puede administrar la vitamina B12, tanto cianocobalamina como hidroxicobalamina, en forma intramuscular o subcutánea. Y ante la administración de esta vitamina B12, pues vamos a observar un aumento de reticulocitos en 3 a 5 días, y la hemoglobina suele normalizarse entre 4 a 6 semanas aproximadamente. La vitamina B12 pues no suele administrarse o pautarse por vía oral, debido a que lo más frecuente es que la causa del déficit pues sea la alteración en absorción. Entonces, por ello, pues no conviene administrarla de manera oral. Cuando tenemos pacientes con síntomas marcados, se va a indicar una inyección de 1 miligramo durante 7 días o días alternos durante 2 semanas. Esto va a ir seguido de inyecciones semanales durante 8 semanas, y luego es únicamente una al mes. Y para síntomas leves, se aplica una dosis de carga cada 2 semanas, o esto puede ser de manera semanal durante 8 semanas, y luego pues ya se procede a la administración mensual. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un resumen de la patología de que les acabamos de hablar. Básicamente es del déficit de vitamina B12, para que si lo quieren estudiar, igual se les facilita un poquito más. La que sigue, por favor. Y Bien. bueno, Ahora vamos a pasar, no, no te preocupes. Ahora vamos a pasar a la principal causa de anemia megaloblástica por déficit de B12, que es justamente por una alteración en la absorción y es la anemia perniciosa o también llamada enfermedad de Addison-Weber. La que sigue, por favor. Bien, entonces esta es la causa más frecuente de la deficiencia de cobalamina, como ya lo mencioné, y consiste en un ataque de tipo autoinmune que está dirigido contra la mucosa gástrica. Esto nos va a causar daño al estómago, caracterizado por una gastritis crónica atrófica, una acloridria y también una deficiencia del factor intrínseco, lo que a su vez conlleva a una nula absorción de la vitamina. Se menciona que en casi todos los pacientes, es decir, el 90% de ellos, se van a encontrar anticuerpos contra las células parietales y en el 50% de ellos contra el factor intrínseco. Por parte de la epidemiología, se ve asociado en adultos de más de 60 años y de raza blanca, y también asociado a enfermedades autoinmunes, sobre todo las tiroideas. También se menciona que en la actualidad es la causa más común de anemia megaloblástica, principalmente al norte de México.
La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a su patogenia, pues el defecto fundamental que vamos a encontrar aquí es una atrofia crónica de la mucosa gástrica oxíntica, es decir, pues de las células parietales. Va a ser una patología de origen autoinmunitario que va a conducir a una ausencia de secreción del factor intrínseco y también del ácido clorhídrico. Y puesto que la cobalamina solamente se va a absorber unida a este factor intrínseco a nivel de ilion, pues se va a producir una malabsorción de vitamina B12, dando lugar pues a su déficit. La que sigue, por favor. Bien, por parte de su clínica es superponible a la que ya mencionó mi compañera Fer en el déficit de B12, es prácticamente lo mismo, el síndrome anémico, los datos neurológicos, los datos digestivos, y aquí cosas, o bueno, puntos diferentes que mencionan es que esta anemia tiene un comienzo insidioso y que va a ir empeorando lentamente, y que también, como consecuencia de la clorhidria, también se produce una disminución de la absorción de hierro en los alimentos, que esto es un poquito diferente a lo ya descrito antes. Del lado derecho les dejamos igual una tabla con los signos y síntomas más frecuentes que realmente son los mismos que ya se mencionaron, por eso no lo vamos a repetir y por eso primero quisimos darles las generalidades para que fuera un poco más sencillo entenderlo. La que sigue, por favor. Bien, para su diagnóstico, pues lo primero que tenemos que hacer es corroborar esta anemia macrocítica con un aumento del volumen corpuscular medio, más de 100 fentolitros, también pancitopenia y hallazgos morfológicos característicos que ya mencionamos en sangre periférica. Puede haber también este aumento de la deshidrogenasa láctica y bilirrubina indirecta. Después debemos realizar una determinación de anticuerpos anticélula parietal gástrica y antifactor intrínseco. Por lo general, esto es lo que nos va a dar el diagnóstico. Y estas pruebas pues han sustituido al test de Schilling, que ya nos mencionaba mi compañero Víctor anteriormente. También se mencionaba en la bibliografía, bueno, en la literatura, que se puede realizar gastroscopías para evaluar si hay atrofia de la mucosa gástrica e incluso en algunos casos llegar a realizar biopsias. Y para el tratamiento, pues básicamente se indica vitamina B12 intramuscular. Esto con independencia del grado de anemia. Y las inyecciones pues van a ser igual de 1 miligramo durante 7 días o días alternos durante 2 semanas, seguidas de pues inyecciones semanales cada 8 semanas y luego pues una cada mes. Las alteraciones neurológicas pues van a ir mejorando con posibilidad de algunas secuelas y la gastritis atrófica pues no se va a revertir a pesar de que demos este tratamiento. También mencionaban que se debe realizar de por vida este tratamiento y es aconsejable combinarlo junto con ácido fólico. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a anemia megaloblástica por déficit de vitamina B9. En algunas bibliografías la mencionaban como que es la causa más frecuente de la anemia megaloblástica. Y por ello, ¿le puedes dar una, por favor? Y por ello, pues vamos a comenzar con el metabolismo primero para comprender cuáles van a ser estas manifestaciones. Entonces, vamos a ver que los folatos pues son compuestos que derivan del ácido fólico y que el organismo pues no puede sintetizar por sí solo. Van a abundar en las verduras, hígado, leche, algunas levaduras y también frutos secos en forma de poliglutamatos. Se van a absorber a nivel de duodeno y principalmente también en yeyuno y se van a almacenar en el hígado. Entonces, los poliglutamatos van a ser hidrolizados a monoglutamatos en el intestino delgado para poder ser absorbidos. Es importante también mencionar aquí que la vitamina C va a facilitar su absorción, mientras que el alcohol la disminuye. Esto es importante tomarlo en cuenta porque vamos a ver que una de las causas más importantes de este déficit va a ser alcoholismo. Entonces, una vez que ya está en el interior de la célula intestinal, estos monoglutamatos van a ser transformados en ácido metil tetrahidrofólico. Esto va a ser gracias a las acciones de las enzimas folatorreductasas. Y entonces se van a poder transformar ahora sí en ácido folínico o ácido tetrahidrofólico, que es la forma activa, y que va a poder pasar entonces a la circulación. Las necesidades diarias van a oscilar entre 50 y 100 microgramos, en algunas bibliografías lo refieren así, en otras de 50 hasta 200. Y van a aumentar durante el crecimiento y también durante el embarazo.
como ya les mencionaba, pues se va a almacenar en el hígado y las reservas van a durar entre 3 o 4 meses si el aporte para. Y es por eso que pues esta patología llega a ser un poco más frecuente que el déficit de la vitamina B12. Bueno, el ácido tetrahidrofólico también va a intervenir como coenzima en diferentes reacciones del metabolismo, tanto de los aminoácidos como de los ácidos nucleicos, que van a ser tres principales cosas. Primero, va a intervenir en el catabolismo de la histidina, también en la metilación de la homocisteína a metionina, y por último, en la síntesis de timidilato a partir de tixiurilato. Entonces, cuando hay una deficiencia de folatos, pues va a provocar alteraciones en las reacciones anteriores al disminuir los niveles de ácido folínico. Esta disminución pues va a dar lugar a una alteración en el catabolismo de la histidina y esto va a dar como tal una deficiencia de glutamato. Y por otro lado, también vamos a tener una alteración en la síntesis de timidilato, lo que va a provocar pues una deficiencia de timidina y acumulación de uridilato. Esto pues va a resultar básicamente en un ADN defectuoso y va a provocar esta hematopoiesis ineficaz y megaloblástica. La que sigue, por favor. Bien, una vez ya explicado el metabolismo de la vitamina B9, pues pasemos a hablar acerca de las posibles etiologías del por qué se da este déficit, iniciando con la disminución del aporte, que puede ser igual dieta inadecuada, vegetariana, o incluso también hábitos como el alcoholismo, como ya lo había mencionado e hizo la acotación mi compañera Fer, que es una de las causas más importantes en cuanto a la disminución de su aporte. También el que haya un aumento en las necesidades, mencionaban al embarazo, principalmente en el tercer trimestre, y enfermedades con un recambio celular excesivo, también anemias hemolíticas crónicas por una hipereritropoyesis o un hipertiroidismo. Por parte de la malabsorción puede ser debido a enteropatías como la estatorrea o las neoplasias, el uso de fármacos, mencionaban a los anticonvulsionantes o los anticonceptivos, que estos fármacos tenían como tal una acción en contra, pero de la mala, bueno, de la absorción, porque más adelante vamos a ver los otros fármacos. Entonces aquí nada más son estos fármacos en contra de la absorción de la misma vitamina. Alteraciones en aumento de las pérdidas, como la hepatopatía crónica, la hemodiálisis o la enteropatía, ya que mencionaba que perdía tanto proteínas como las vitaminas. Y por parte de los fármacos, hacía mención del ácido acetilsalicílico, el fenobarbital y la quinina. La que sigue, por favor. Vamos a pasar ahora al cuadro clínico y básicamente la clínica va a ser similar al déficit de vitamina B12. Los pacientes van a cursar con debilidad, mareos, cefaleas y bueno, la deficiencia de folatos va a producir menos síntomas generales que la anemia perniciosa y también puede cursar con síntomas gastrointestinales un poco más severos que los de la vitamina B12. Los pacientes con anemia megaloblástica pues también pueden presentar, como ya les había mencionado, glostitis o una lengua alisada, estomatitis como queilosis angular e ictericia leve, esto por un aumento moderado de bilirrubina indirecta, debido pues a la destrucción de eritrocitos y también eritroblastos en la médula ósea. Y en algunos casos, llegaban a mencionar hasta en el 20% de los pacientes aproximadamente, puede llegar a palparse moderadamente crecido el vaso. Entonces, básicamente vamos a tener clínica similar al déficit de vitamina B12, pero generalmente sin manifestaciones neurológicas. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si ya se... Ah, ya se cambió, perdón. Bueno, entonces vamos a continuar con el diagnóstico de este déficit de esta vitamina y principalmente nos mencionaban dos, que haya una disminución del folato sérico a menos de 3 nanogramos por mililitro o una disminución del folato intraeritrocitario a menos de 100 nanogramos sobre mililitro. Hay que saber que el ácido fólico está
o bueno, sérico, está influenciado o influido por estas fluctuaciones diarias que hay a nivel de la dieta. Entonces, por ello es más preciso el ocupar el folato intraeritrocitario porque es un indicador real de los depósitos celulares que hay de folato, ya que aquí no atraviesa la membrana eritrocitaria. Y por eso es que se confía más en este indicador. Y también mencionaban el aumento de la homocisteína plasmática, que es algo específico de la deficiencia por vitamina B9. La que sigue, por favor. No sé si ustedes ya vean el cambio de la diapo, pero bueno, les voy a ir platicando entonces acerca un poquito del tratamiento, ya que pues tanto la deficiencia de cobalamina como de vitamina B9 va a producir anemia megaloblástica y aumento de las concentraciones de homocisteína, pues es importante definir cuál de las dos vitaminas es la que falta o tratar también la posible deficiencia de ambas. En cuanto al déficit de la vitamina B9, lo principal que se va a utilizar en cuanto a tratamiento, pues es ácido fólico vía oral. Esto va a ser de 1 miligramo al día, aunque generalmente se dan 5 miligramos al día, que pues es lo que contienen los comprimidos. ¿Le puedes dar una, por favor? Bueno, en lo que se cambia la diapo, bueno, solo es una notita la que viene ahí en la diapo, en donde pues mencionaban que si hay mala absorción, es dar ácido fólico oral y si no hay respuesta de este, debemos implementar el ácido folínico parenteral, que pues ya es la forma activa y en estos casos igual se va a utilizar 1 miligramo por día. Ahí. Y bueno, si es por ingesta de fármacos que alteran estas enzimas de folato reductasas, pues debemos dar ácido folínico también de manera parenteral. Y como ya sabemos, también se implementó de manera profiláctica en embarazadas, prematuros o enfermos con anemias hemolíticas crónicas la implementación pues, de este ácido fólico. Los pacientes que son alcohólicos, que tienen malabsorción intestinal, algunas anemias hemolíticas o cualquier otra patología, pues deben seguir recibiendo tratamiento para mantener estos depósitos de manera indefinida. Bueno, miren, ahí apareció ahora sí la anotación sobre si hay malabsorción. ¿Le puedes dar otra, porfa? Y ya para finalizar, pues les trajimos este cuadrito que es comparativo entre el déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico, con sus características pues principales, ¿no? Desde sus fuentes, sus reservas, su forma de absorción, su causa más frecuente, hasta los niveles séricos que esperamos encontrar, la homocisteína, el ácido metilmalónico, su diagnóstico y su tratamiento. La que sigue, porfa. Y eso sería todo, doctor. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Déjame, si quieres ahorita lo firmo. Forum, preguntas. No, doctor. ¿Nadie? No, doctor, gracias. Dentro de lo que es el síndrome anémico y lo que vienen siendo las anemias carenciales o nutricionales, ya vimos que prácticamente a nivel de México, el 70 o 80% de todas las anemias van a quedar en volumen corpuscular bajo. De ahí es que el agarre del protocolo para empezar a estudiar una anemia, siempre partamos del índice de Weintraub de manera acerca enfáticamente con el volumen corpuscular medio.
Hay situaciones que algunas veces a los médicos se nos van, ¿no? Porque siempre que vemos volúmenes corpusculares altos, ya estamos pensando en anemia, en anemia megaloblástica, per se por deficiencia ya sea de vitamina B12 o de ácido fólico. Aquí el detalle es que muchas de las veces nosotros debemos de tener un siguiente paso después de que tenemos un volumen corpuscular medio alto, ¿no? Tenemos entonces muchas de las veces una macrocitosis no megaloblástica, ¿no? En donde entra prácticamente un porcentaje alto de nuestros pacientes que se encuentran en piso de medicina interna, ¿no? Sobre todo los que tienen consumo de enólicos y los que, pese al consumo de enólicos, vienen ya con una insuficiencia de índole hepática asociada al problema de alcohol, una hepatopatía por alcohol. ¿Cómo pudiéramos nosotros, equipo expositor, diferenciar con lo que nosotros tenemos a nivel de segundo nivel? Nosotros ya no hacemos este test de Schilling porque en realidad la medicina en cuanto a un gamagrama, en cuanto a utilizar los isótopos radioactivos, pues de alguna manera ya está en desuso, como ayer alguien me decía, es obsoleto. Y entonces muchas de las veces tienes que hacer una medicina basada en la clínica y después inferida por lo que tú estás teniendo con un interrogatorio y con una exploración. Pero ya una vez que pasas a lo que hablábamos de anemias por deficiencia de hierro, que la biometría hemática es el estudio más solicitado y el peor analizado, ¿qué pudieras tú diferenciar entre una paciente que tiene una anemia megaloblástica per se por vitamina B12 o ácido fólico contra una anemia de volumen corpuscular alto, pero que tiene una macrocitosis no megaloblástica? ¿Cómo puedas diferenciarlo ahí? ¿Pudiese ser con el frotis? Muy bien. ¿A qué vas a orientar ahí el frotis? Entonces, vean cómo dentro de lo que veíamos en anemia por deficiencia de hierro, hacer un análisis cauteloso de los índices de Winthrop y a veces del histograma, de lo que yo le llamo la mancha, porque algunas veces cuando yo encuentro algo anormal, le pido al químico que nos imprima la mancha, el histograma, para ver la distribución. Cuando veamos leucemias, van a ver que hay una distribución de las células, sobre todo de la serie blanca, que de alguna manera cuando tú ves una mancha, pues dices, ah, pues esto está mal, esto está totalmente raro, es un estudio que no te habla, que no tiene voz, pero que tú por un análisis puedes decir, aquí está sucediendo algo, hay una parte clonal que se está saliendo de los cuadrantes normales que debería de tener. Y una parte fundamental de síndrome anémico con volumen corpuscular, ya sea alto o bajo, es el frotis de sangre periférica. ¿Qué vas a encontrar ahí para una diferenciación? Pues los eritrocitos van a estar más grandes, van a ser macroovulocitos, ¿En dónde? macrovalocitos en sangre periférica. También Bueno, vamos a sí, encontrar, pero la diferenciación entre una anemia de índole megaloblástica per se por B12 folatos contra una volumen corpuscular alto, pero que tiene macrocitosis no megaloblástica. pues Entendiéndose que no megaloblástica es todas las enfermedades que te pueden contribuir a que ese eritrocito tenga un volumen corpuscular alto, ya sea ese doctor Galván que incrementa la ingesta de alcohol y llega a la hepatopatía por alcohol y llega a insuficiencia hepática por alcohol y ya es un paciente con ascitis, con edema, con una hepatopatía por alcohol, seguramente va a tener macrocitosis no megaloblástica, ¿no? ¿Cómo pudieras diferenciar en el frotis esto de alguien que a lo mejor tuvo una gastrectomía, tuvo una derivación duodeno-yeyunal y que prácticamente tú sabes que ese paciente, después de que lo operaron, el cirujano te va a decir, hay que tener cuidado cuando se envíe a la unidad de medicina familiar porque este paciente seguramente en un lapso de 6 meses mínimamente va a empezar con algunas alteraciones nutricionales y sobre todo en un cuadro anémico? Pudiera ser, doctor, porque, bueno, cuando es megaloblástica, pues hay principalmente daño a nivel de la síntesis de DNA y del ciclo celular. Entonces, a lo mejor los hallazgos que encontremos en el frotis
No tiene algo que ver, por ejemplo, con la hipersegmentación de neutrófilos, que es justamente por este daño a nivel de la síntesis del DNA, en el que no tenga megaloblastosis, pues no va a estar presente porque ese no es la etiología o el déficit. Entonces, hacemos un punto ahí y efectivamente lo que tú debes de buscar intencionadamente es que tengas neutrófilos polisegmentados. Estamos hablando de que tenga mínimo 4 núcleos, ¿no? Lo ideal es que esté entre 4 a 6 oscilando. Y les voy a decir por qué. Porque en medicina interna, cuando tenemos anemia y de pronto tenemos algunas situaciones que tienes pancitopenia, todos los internistas empiezan a pensar o pensamos, tiene un síndrome mielodisplásico. Y el punto para tirar ese pilar tan débil de decir, tienes pancitopenia, tienes anemia, tienes un síndrome mielodisplásico porque es un paciente que rebasa los 65 años de edad y vemos que esta patología de anemias de volumen corpuscular alto precisamente se enfoca en ese grupo etario, ¿no? No es así como la que vimos como deficiencia de hierro, en donde un niño que en un estado nutricional muy mermado, un adolescente que tiene pérdidas por hemorragias o sangrados transvaginales, o un abuelo que tiene pérdidas gastrointestinales por un sea gástrico, un sea colónico, te va a dar ciertas condiciones. En el caso de este tipo de anemia, casi se va centrando a esos límites de la edad. Por eso es que muchas de las veces en el servicio de medicina interna, todo lo que sea anemia, pancitopenia en un abuelo, pensamos en mielodisplásico. Así se nos acaba el mundo y el cielo, porque todo pensamos que es mielodisplásico. Aquí el detalle, y para tirar fácilmente ese pilar, es que en el mielodisplásico va a haber neutrófilos, pero hiposegmentados, a veces tienen 1 a 2 núcleos, y esa es una característica totalmente diferencial que te puede aportar muchos datos para el análisis de un frotis de sangre periférica. Entonces, ese es uno de los puntos preponderantes, ¿no? La otra, si tú tienes un volumen corpuscular alto y estás pensando que tiene, por las condiciones, por la historia clínica, como ayer veíamos con el equipo que está rotando conmigo, que es muy importante hacer un buen interrogatorio para saber qué es lo que te puede denotar una enfermedad quizá laboral. En el caso de estos pacientes que tienen una anemia con volumen corpuscular alto, nosotros, independientemente de analizar la biometría hemática, nos vamos entonces al frotis. Y aquí lo que vamos a tener siempre en una megaloblastosis per se, con alteraciones en el síntesis de DNA, vamos a tener ovalocitos, siempre vamos a tener ovalocitos. ¿Por qué? Porque también hay poquilocitosis, hay anisocitosis, y eso lo vimos mucho también en anemia por deficiencia de hierro, pero los ovalocitos son casi característicos si estamos hablando de una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, que estén presentes en esta situación. Otra de las cosas es que siempre va a haber inclusiones intracelulares, precisamente como tú lo dijiste. ¿Por qué? Porque hay una síntesis anormal o anómala de ADN y siempre vas a ir en búsqueda de cuerpos intracelulares como los Howell-Jolly o los de Pappenheimer, ¿no? Los hematies siempre van a tener esta característica de nucleados y te pueden reportar a veces la biometría, porque las biometrías actuales, las biometrías de su nueva generación como de ahora, son por espectrofotometría de láser. Entonces ya no se hace así como en la cámara de Neubauer y ahí estabas contando con tus dedos cuántos ta. Ahora prácticamente, como cuando vamos en la combi, que hay a lo mejor un gordito, un delgadito y un niño, esas morfologías ya las tiene incluidas los rayos láser, y de tal manera que te va contando conforme van pasando, ¿no? Y entonces cuando tienes hematies nucleados, entonces esos hematies por lo general se pueden reportar como bandas o se pueden reportar como serie blanca porque tienen núcleos, y eso te está hablando que el ADN totalmente está anómalo. Esos pacientes que en el frotis de sangre periférica tienen una mayor cantidad de hematies nucleados, por lo general siempre va a haber un fenómeno de destrucción, ¿no? Un fenómeno de destrucción que se va a ver relacionado entonces con la siguiente participación de un estudio de laboratorio que es imprescindible e indispensable para los pacientes que están con una anemia de volumen corpuscular alto, que es la química sanguínea y las pruebas de funcionamiento hepático. Voy a ir intencionadamente a verificar cómo está mi lactato deshidrogenasa y cómo están mis bilirrubinas. Ambas, si nosotros tenemos un paciente que tiene hematis nucleados, que tiene
seguramente a esa frecuencia de matriz nucleados que tiene inclusiones citoplasmáticas, tiene Howell-Jolly, tiene Pappenheimer, tiene ovalocitos, tiene polímeros multinucleados, seguramente ese paciente va a tener pancitopenia. Y entonces, por eso es que muchas de las veces nosotros pensamos pancitopenia, edad arriba de 65 años, aplasia medular o síndrome melodisplásico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en esos pacientes? Ir intencionadamente a buscar DHL y bilis, porque dependiendo de la pancitopenia que está teniendo, por esa afectación de la síntesis de DNA, se van a ver inmiscuidas las 3 series celulares, más no así en la deficiencia de hierro, que en algún momento, sobre todo en más jóvenes, vamos a tener una trombocitosis que puede ser reactiva, atendiendo a que el hierro forma parte de los reactantes de fase aguda, ¿no? Y en estados proinflamatorios esto se puede incrementar y a veces muchos decimos, tiene una trombocitosis reactiva, posiblemente por un proceso inflamatorio. No, porque ahí en ese caso de deficiencia de hierro tenemos un estado proinflamatorio, pero porque la ferritina se está perdiendo también y es ahí donde se va a tener en la última fase trombocitosis. En este caso de tipos de anemia, no vamos a tener trombocitosis. Ese es otro dato que te ayuda a decir, no, no tiene un comportamiento de megaloblastosis, ¿no? La otra situación que, pensé que se me había, ¿sí me escucharon o se trabó por algún momento? No, sí se escuchó, doctor. Sí se Okay. escucha, doctor. Entonces, algunas veces nosotros podemos tener volúmenes corpusculares altos espurios, ¿no? O sea, falsos. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que la hipernatremia en algún paciente, digamos en los abuelos, que se me ocurre ahorita que es muy frecuente, que hemos tenido algunos casos de hipernatremia porque el abuelo en esta época pandemia tiene depresión y le estamos dando antidepresivos y los antidepresivos, uno de los efectos colaterales que pueden tener es que tengan una tendencia a hipernatremia o una tendencia a hiponatremia y cualquiera de las dos siempre te va a dar manifestaciones neurológicas. Muy frecuentemente se puede concluir de que el paciente tiene manifestaciones neurológicas porque también te puede dar un brote psicótico y hemos tenido pacientes en la quebrada con brote psicótico por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen hipernatremia o que tienen hiperglucemia, cuando tú analizas una biometría hemática, pues la tienes que analizar con una solución que es más hipotónica. Por lo tanto, el volumen corpuscular se te va a mover. Por eso es imprescindible siempre tener los índices de Winthrop, ver cómo están los retis y después pasar a lo que es DHL y bilis. Ahora, con respecto a un paciente que tiene una anemia hemolítica, ¿ustedes dónde creen que pudieran hacer la diferenciación, ya sea tanto clínica, porque me interesa que conozcan más la onda clínica, para que después tengan una inferencia en lo que van a pedir con respecto a estudios de laboratorio y no hagamos medicina basada en la ocurrencia estilo House, de pídele angioresonancia, tomografía de punta del pelo hasta el dedo gordo del pie? Entonces, en un paciente que tiene una anemia hemolítica, ¿cuál sería una condición de diferenciación entre una anemia con volumen corpuscular alto, que específicamente estamos hablando del tema de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico? Posiblemente que en la anemia hemolítica no necesariamente tenga que haber una macrocitosis. Otra. Los reticulocitos, doctor. Retis. Entonces tenemos que posiblemente el volumen corpuscular quizá no se mueva, pero te puedo decir que las anemias hemolíticas son de instauración pausada, pero siempre en ascenso. Por lo tanto, el volumen corpuscular en 2/3 de los pacientes van a estar incrementados. ¿Ok? Y después la otra, retis. ¿Qué pasa con los retis? ¿Cómo están de un lado de la cancha con respecto al otro lado de la cancha? En la hemolítica tienden a aumentar y bueno, generalmente por déficit megaloblástica están disminuidos. ¿Seguro? En ambas están incrementadas, porque acuérdate que tienes eritrocitos nucleados y los eritrocitos nucleados son
formaciones, fue una pregunta capciosa, ¿no? Son formaciones totalmente inmaduras, ¿no? Tenía una amiga que me decía que yo era un reticulocito porque era demasiado inmaduro. Entonces, en este caso, en la anemia por hemolítica, tienes un índice de reticulocitos muy alto en cuanto al porcentaje, más no en la recuperación de los retis del volumen corpuscular medio alto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la síntesis de DNA, por lo general, se va mermando, y de tal manera que los porcentajes de retis sí están incrementados, pero no tanto, no tan aceleradamente altos como en una anemia hemolítica. La otra, la instauración, siempre cuando nosotros vemos una anemia hemolítica, la vamos a ver ya de una instauración pseudoaguda. Esto es, el paciente ya tiene por lo menos más de 3 semanas con síntomas, astenia, dinamia y quizá la disnea es lo que los va a llevar a los servicios de urgencias, más no el caso de las anemias megaloblásticas, que son anemias quizá más compensadas clínicamente, ¿no? Quizá ya los llevan cuando tienen una correlación más por deficiencia de vitamina B12, que son correlaciones de índole neurológico. El paciente puede tener un brote psicótico, el paciente puede tener síndromes parestésicos o síndromes sensitivos distales, y eso es lo que te va a llevar a que el paciente posiblemente acuda a los servicios de urgencias. Entonces, esa es una diferenciación, tanto el tiempo de instauración como el volumen corpuscular, como el índice de retis que está mucho más incrementado y que seguramente cuando tú haces un CUMS, ¿cómo vas a encontrar el CUMS en uno y en otro? En la megaloblástica negativo y en la hemolítica puede estar positivo. En la hemolítica, francamente positivo, porque va a haber ya sea anticuerpos calientes o anticuerpos fríos que te puedan dar titulajes extremadamente altos. Y ocasionalmente en la megaloblástica puedes tener un CUMS demasiado débil, ¿no? 1:2, 1:4, pero no sobrepasan el 1:8, que es la dilución como se debe de reportar un CUMS, no por crucecitas, ¿no? Entonces, totalmente en el CUMS de la anemia hemolítica puedes tener 1:64 o uno dobleteado, ¿no? Entonces, este es otro de los parámetros, ¿no? ¿Dónde puede haber más esplenomegalia? ¿En el de megaloblásticas o en la anemia hemolítica? Lo tocaron. Pues es que en la megaloblástica solamente había leído que se encontraba en el 20% de los pacientes. Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Prácticamente la esplenomegalia, ¿y qué, Fernanda, verdad? Sí. ¿Y qué es el hiperesplenismo? Mm, Esplenomegalia e hiperesplenismo. Bueno, esplenomegalia es Fernanda, ¿ya te cambió la voz? Ah, Chihuahua. hiperesplenismo se Ah, ya. refiere como a la actividad del vaso, o sea que es como, tiene mayor actividad, y la ¿Qué es tener mayor esplenomegalia, actividad? mm, pues tiene el sistema de fagocítico mononuclear, ¿no? Entonces como que está más pues con más actividad, ¿no? No sé ¿Qué es cómo. con más actividad? ¿Cómo yo puedo saber que tiene más actividad? Yo te puedo decir que de mi grupo de médicos que tengo, el que tiene menos actividad, voy a decir un apellido, es el doctor Rodríguez, porque no tiene la consulta llena, porque no tiene interconsultas. ¿Qué es mayor actividad para el vaso, para el hiperesplenismo? Pues que puede haber secuestro de eritrocitos y de las líneas Más celulares. que secuestro, es un sistema de depuración. El sistema monocito macrófago es un sistema de depuración que es el que se va a encargar, sobre todo en esas líneas satélites que son vaso, hígado, ganglios, a tratar de
checar qué es lo que se encuentra. A nivel periférico siempre vas a tener células de memoria, células dendríticas, algunos macrófagos, pero en cuanto al vaso es como que tu puerta es al láser donde pasas como en el aeropuerto y suena el metal y vas para atrás, ¿no? Y vas para atrás. Entonces él se va a encargar, es el estricto control de calidad para ver cualquier anormalidad y engullirla, ¿no? O sea, decir, tú no pasas, viejo, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Entonces, en el caso de las anemias megaloblásticas, van a tener menos de un tercio de los pacientes esplenomegalia e hiperesplenismo, más no así en las anemias hemolíticas, que es mucho más frecuente, hay vasos mucho más grandotes, hay por eso parte del tratamiento de las anemias megaloblásticas que ya está en desuso es quitarles el vaso, ¿no? Y la condicionante de este hiperesplenismo, ¿no? Entonces, esa es una pauta. Por eso los pacientes hepatópatas que tienen hipertensión portal tienen hiperesplenismo y a eso se le llama síndrome de Banti, porque van a tener las plaquetas siendo de las tres series, la roja, la blanca y la trombocítica, son las que tienen una labilidad en su superficie celular. Entonces, por lo general, el hepatópata tiene hiperesplenismo asociado a trombocitopenia. Entonces, esos pacientes se pueden después comportar en la siguiente línea, irse sobre leucos linfos y después irse sobre eritrocitos porque el volumen de los eritrocitos va a ser mayor, pero estos van a ser redondos, estos sí van a ser redondos, no van a ser ovalocitos como en el caso de la anemia megaloblástica, y esa es otra de las diferenciaciones que tienes con, digamos, con el de la insuficiencia hepática o el de hipertensión portal, ¿no? Entonces, ese es un punto como muy importante. Entonces, siempre nosotros debemos de ir marcadamente, verificar qué es lo que está sucediendo con nuestra química sanguínea, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la química sanguínea, es la que te va a dar la pauta para determinar qué tan grave está la situación. Ahora, con respecto a la clínica, digamos, te voy a poner un ejemplo. Un paciente, el mismo doctor Galván, que le gusta el whisky y demás, y que llega a una depresión y empieza a ingerir más alcohol de lo debido, ¿cuál disminuye más rápidamente, B12 o folatos? Pues los folatos, porque Folatos. tienen... Ok, entonces en un hepatópata, siempre nosotros, precisamente por el metabolismo que ustedes dieron, los folatos son los primeros, y más que nada por el efecto directo del etanol también sobre los hematíes, y van a hacer que tengan una deficiencia inicial de folatos, el hepatópata, y después de vitamina B12, ¿no? Ok, ahora, si tú quieres diferenciar ¿de qué se trata esta situación de tener una anemia de volumen corpuscular alto con un paciente que llega al hospital y antes de que tú lo revises ya te mostraron los estudios de laboratorio, porque así es la gente, ¿no? Vengo a que me revise, pero mire mis estudios. O sea, bueno, ¿usted qué tiene y demás? Te muestra los estudios, tiene volumen corpuscular alto, tiene una hemoglobina vamos a poner una hemoglobina de 8.3, tiene volumen corpuscular de 132, tiene un índice de retis de 2.5%, una concentración media de hemoglobina corpuscular de 30 picogramos. ¿Qué vas a buscar intencionadamente en tu interrogatorio? ¿Sí están? No me desconecté. Estamos, doctor, pero Ah, estamos pensando. ya. No, no es de pensar, pues dieron bien su clase. Bueno, está abierta la pregunta para todo el foro, ¿no? Ok, ahí Palacios Ramos Anaí está poniendo hábitos alimenticios, toxicomanía, sí. Antecedentes de hipotiroidismo también. O sea, la parte fundamental a lo que quiero llegar es que
esta anemia en un paciente que sobrepasa a lo mejor, que es casi el pico donde los vamos a ver después de los 50 años de edad, sobre todo por deficiencia de B12 o folatos, es verificar los hábitos alimenticios, ¿no? Verificar si tiene toxicomanías, verificar si tiene uso y abuso de medicamentos. Estoy en contra del omeprazol y he hablado de las omeprozalopatías como una causa también de volumen corpuscular alto, ¿no? Entonces, antecedentes o datos clínicos asociados a condiciones de hipotiroidismo es otra. Enfermedad por reflujo gastroesofágico o enfermedad ácido péptica que está refractaria a tratamiento, uso de algunos fármacos, digamos, en el caso de la artritis reumatoide, como el uso de metrotexate, o en aquellos trasplantados que tengan una interacción quelante, sobre todo contra folatos o que tengan que ver con esta enzima reductasa de folatos, es lo que te va a llevar a sospechar que, ¿no? Una vez que tú estás con esa sospecha, ya es mucho más fácil determinar, pues si es, vamos a suponer, en el caso de la artritis reumatoide que está tomando metrotexate, lo más seguro es que tenga esa anemia por deficiencia de folatos. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de corregir la suplementación de folatos, ¿no? Pero si llega un paciente con un brote psicótico, vamos a suponer un individuo de 55 años de edad que lo han manejado por anemia, y que llega a los hospitales con un brote psicótico y que tú a la hora de revisarlo, ¿qué vas a ir intencionadamente a revisar? Brote psicótico, ¿eh? Pues el Chupador, déficit de B12. chupador. ¿Qué vas a buscar intencionadamente? ¿Qué vas a buscar? Es un déficit de B12. B12. O sea, clínicamente vas a buscar un déficit de B12. Ah, Clínicamente, ¿qué vas a buscar? Pues podría ser ver si el paciente tiene No te escucho muy bien, ¿eh? No sé quién sea. Estoy conectando mi compu porque se está acabando la pila. bueno, Ahí está. a ver si el paciente tiene pues la piel pálida, si tiene fatiga, si tiene astenia, si Sí, tiene tiene anemia. los rasgos de la Pues lengua eso es de anemia. que Sí, dijeron. sí los tiene. A ver, yo soy tu paciente, sí los tengo. ¿Qué más? Algo está sucediendo ahí escucho mucha basura en la línea. Ya, ahora sí, ¿quién me estaba hablando? ¿Quién me estaba hablando? ¿Quién no? Pues los datos de anemia, así como fatiga, astenia, la piel pálida, los Sí, sí rasgos lo en tengo. la ¿Qué vas a buscarme? ¿En qué? Pues en la exploración, ¿no? O sea, pues estoy en tu consultorio, ya me interrogaste, me estás revisando. Pues sí los estaba. A ver, estamos con uno. Ya después me dicen si paramos ahí. ¿Quién estaba? yo ya estaba, pero ya me fue Berenice. la otra persona. Ok. No, pues dale. Pues si no, ¿cómo vas a aprender cuando creo que Leti López es la única que está invitándolos al consultorio, ¿no? Entonces, hagan cuenta que ahorita tienen que aprovechar, ¿no? Yo lo que trato es de que sean lo más clínico posible para cuando lleguen, pues no estén al estilo Instituto de Nutrición, ¿no? Que saben muchas cosas del libro, pero ya cuando están con el paciente, pues pum, vale, ¿no? No saben qué buscar, ¿no? Hazme una exploración cefalocaudal. ¿Qué vas a buscar intencionadamente? Tus compañeros en la exposición lo pusieron hasta con fotos muy chidas, ¿eh? Francisco Galván, chupador desde los 12 años de edad, sin toxicomanías, sigue chupando alcohol, no come muy bien, que digamos.
En las últimas briagas ya le cuesta trabajo hasta para caminar, tembloroso, lo han anexado 2 veces. En la última se escapó porque su mamá lo estaba esperando y los cuates estaban ahí a punto de agarrarlo, se dio cuenta que lo iban a anexar y se echó a correr. Por fin lo agarraron sus cuates y lo metieron al anexo, ya lo sacaron y está pálido, tiene disnea, está débil, tembloroso, alteraciones de la marcha, se le va el avión, tiene condiciones, alteraciones de la memoria. Ahora sí, ya la exploración, ¿qué me vas a buscar? Esta es de las anemias que el internista siempre piensa en cosas mucho más, siempre a nivel de un pensamiento sencillo a lo complejo, ¿no? Entonces, son de las anemias que de pronto lo ves y ves tu biometría y ya estás pensando en infinidad de cosas y nada de lo más básico, ¿no? Pues ya que estoy ahí, ¿qué me vas a revisar, Berenice? Ya estoy con mi batita ahí, con la apertura en la espalda, llegando hasta la rayuela. Todo pudoroso estoy jalándome la bata de atrás. Pues serían alteraciones neurológicas, como valorarlo de la escala de Glasgow, a ver si tiene hormigueo, pérdida de sensibilidad tanto en manos, los pies. Tengo Glasgow de 15. Pues esto está bien el Glasgow. También podríamos ver la sensibilidad de las manos, en los pies. ¿Cómo me vas a ver la sensibilidad de las manos? Pues, por ejemplo, a ver si reacciona a los estímulos, por ejemplo, que le toquen con un objeto caliente o uno frío, a ver si los detecta, o también a ver si tiene sensibilidad a estímulos dolorosos o no. Uh-huh. También a ver si tiene debilidad muscular o La sensibilidad, disminución de fuerza. ¿qué tienes que buscar intencionadamente en sensibilidad? Sensibilidad. Uh-huh. Me dijiste al dolor, ¿qué más me dijiste? A la temperatura, A la temperatura. a la presión, a la Ajá. vibración. ¿A la cual? A la vibración. Ajá. Ok, de todas esas te puedo decir que la vibratoria es la inicial en un síndrome anémico por deficiencia de vitamina B12. Entonces, tienes que llevar tu diapasón, ¿no? Tienes que llevar tu diapasón para buscar en salientes óseas cómo está la sensibilidad vibratoria, ¿no? Es el primero que se va a perder en un paciente que tiene deficiencia de vitamina B12. Ok, sensibilidad, ¿qué más? Ahora sí ya puedes decir Safo, ¿no? Si es que ya no puedes, pues yo creo que sí puedes. Pues también podría ver si hay alteraciones en los reflejos. Ok, reflejos, ¿de cuáles? Pues como, me imagino que como los osteotendinosos. Los de extensión miotática. Ajá. Uh-huh. También a ver si ¿Cómo van a hay, estar? ¿Van a estar como el Chavo del 8? pues a lo mejor ya pueden estar exaltados, ¿no? Porque hay No, pues a lo mejor y se muere el Francisco Galván ahí en tu consultorio, no lo sabemos, ¿no? A lo mejor. Pues tal vez. Pues sí. ¿Cómo están en vitamina B12 si ya te pusieron todo este buen esquema del metabolismo de la B12, del metabolismo de la metionina, de la homocisteína? ¿Cómo crees que estén tus reflejos o cómo están los reflejos de Francisco Galván con tu martillo de reflejos que te costó aproximadamente de 700 pesos? Bueno. Disminuidos. Disminuidos. Si tú tienes alteraciones vibratorias de la sensibilidad, tus reflejos de extensión miotática se van a empezar a perder. Va a tener hiporreflexia, ¿no?
Entonces, es lo que tú vas a buscar intencionadamente. Pero Francisco Galván también tenía alteraciones de la marcha. Y si tenemos alteraciones de la sensibilidad vibratoria, ¿qué maniobra vas a buscarle a Francisco Galván que está ahí en tu consultorio? Ya me cobraste 1,200 pesos. Y me cobraste barato porque es época pospandémica, ¿no? Fórum, ya dejemos a Berenice. Gracias, Berenice. Sin miedo al éxito, ¿eh? Esto es para aprender. ¿Quién sigue? ¿Qué maniobra van a buscarle a Francisco Galván que lo anexaron y que tenía alteraciones de la marcha y demás? ¿Qué van a buscarle? La prueba de Romberg, doctor. Romberg, exacto. ¿Quién fue? Yo, doctor David. Muy bien, David. Siempre. Entonces, un paciente que tiene alteraciones de la sensibilidad, por lo general, si somos acuciosos, a lo mejor vamos a buscar la vibratoria. Después va a tener alteraciones en cuanto a discrepancia de la temperatura. Entonces, ahí es muy importante que tengan un tubo de ensayo, que le echen ahí unos hielitos y algunos le echen un poquito de té o de agua caliente para que vayan viendo si tiene estas alteraciones de la sensibilidad, que se asemeja mucho en los cuadros de neurocisticercosis, esas alteraciones de la sensibilidad en tablero de ajedrez. En un lado sí pueden darse cuenta que es caliente o frío y en otro lado no, que esa es una de las características de la disincronía de sensibilidad, ¿no? Entonces, tú ya tienes eso. Después tienes hiporreflexia, ¿no? Esto también te puede dar disminución de la fuerza en cuanto al arco reflejo, porque el músculo también en un paciente que tiene anemia y que tiene desmielinización, seguramente también va a tener disminución de la fuerza, ¿no? Ahora, si tiene Romberg, ya lo habíamos comentado en algún momento, eso es sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, los cordones posteriores, que es donde viaja nuestra sensibilidad profunda, van a estar alterados. Entonces, vean que Romberg es el patrón característico de una afectación que no solamente, y se van con la finta de, es que valora cerebelo, no valora cerebelo, por eso cerebelo, ojos y médula espinal es una tríada de interrelación para el equilibrio y la coordinación, pero el paciente que tiene deficiencia de vitamina B12 va a tener un Romberg puro. Entonces, este paciente tiene alteraciones de la sensibilidad, alteraciones en los reflejos de extensión miotática y alteraciones del equilibrio de la postura por alteraciones de la sensibilidad posterior. Ahora, esto es una clara diferencia de lo que es deficiencia de B12 contra folatos. Folatos nunca, bien lo dijeron el equipo, nunca te va a dar manifestaciones de índole neurológico. Es muy raro, es casi nulo que te va a dar. Esto es más de vitamina B12. Entonces, hasta ahí podemos discernir en cuanto a la condición clínica, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento siempre, sobre todo en estos pacientes, debe ser de por vida dependiendo de la causa, ¿ok? Si es un paciente con una gastritis atrófica o que tenga un Addison-Birmer que prácticamente tienen una alta incidencia, porque esta es una enfermedad autoinmune, pero también tiene una alta incidencia de cáncer gástrico. Estos pacientes en algún momento de la historia de la medicina, pues terminaban gastrectomizados porque tenían una alta incidencia para cáncer gástrico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos antecedentes de cirugía, antecedentes de hipotiroidismo, va a depender exactamente en qué grupo se esté tratando al paciente, ya sea por deficiencia de folatos o de B12, pero por lo general siempre se debe de llevar a 1 año el tratamiento de vitamina B12, dando 1 miligramo, bien como lo dijiste, todos los días durante 7 días, después 1 por semana, 4 semanas, y después 1 mensual hasta completar los 12 meses.
Es muy difícil, por eso es que es una enfermedad que a lo mejor siempre nos impacta a los internistas porque estamos pensando en otras cosas mucho más graves, porque bien lo dijiste, entre 3 hasta 5 años se tarda en que esta deficiencia de B12 te pueda dar o empezar a dar manifestaciones. Sí se acelera con el caso del etanol porque tiene una condición tóxica directa sobre los hematis y sobre la médula ósea, ¿no? ¿Vale? Ácido fólico, bien, las tabletas vienen 5 miligramos, se puede utilizar ácido folínico o folínico dicálcico, que viene de 15 miligramos, se puede dar de manera parenteral o se puede dar de manera vía oral, viene de 15 miligramos, si es parenteralmente, se da un día sí, un día no, uno cada 48 horas, de tal manera que llevas hasta fácil los 60 o 90 miligramos en menos de un mes, y ya después das una suplementación ya sea por dieta, si las condiciones están bien, o ya sea vía oral, con ácido fólico nada más, ¿no? Pues creo que hasta aquí sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, doctor. No, doctor. ¿Por aquí apunté algo? Creo que no, creo que está ahí, creo que está todo bien, ¿no? ¿No hay dudas entonces? Creo que no, ¿no? Ahí estoy viendo ahí las respuestas. Me supongo que no tienen audio, ¿no? Los que estaban escribiéndome. Perdón, no los vi, es que estoy en todos lados y a la vez en ninguna. Muy bien. Pues si no hay dudas, pues gracias, nos vemos en la siguiente expo, ¿vale? Buena tarde. Doctor, le mandamos las hojas de evaluación. Sí, por favor, porque ya me estoy atrasando con el nuevo formato, tengo que sentarme el fin de semana otra vez a transcribirlo. Sí, Vale, porfa, ¿no? Sí, Dale, sí, cuídense, sí, buen sí. fin de semana. ¿Perdón? Hasta gracias luego. igual. Nada, que se las Vale. envío. Gracias. Muy bien. Ahora pues, bye, cuídense. Bye.